3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias a Evangelina Barquero por su excelente conducción de este programa en los últimos 2 domingos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un tema de palpitante actualidad. Nuestros 3 distinguidos invitados esta noche, don Miguel Gómez, debuta esta noche aquí en 3030, es el director departamental de educación de Francisco Morazán. Muchas gracias, don Miguel, por estar aquí. Por invitarnos. También nos acompaña don Hernán Alonso Díaz Ponce, él es el director del Instituto Central Vicente Cáceres. Profesor, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña don José Guadalupe Ruelas, es el director de Casa Alianza en Honduras. Don José Guadalupe, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Buenas noches. Para nadie es desconocido que esta semana se tomó la decisión de militarizar, darle resguardo policial también a varios centros educativos públicos por amenaza de maras y pandillas. ¿Por qué, señor director departamental? Las diferentes medidas se tomaron por la inseguridad que hay en los centros educativos, porque hay una pelea por narcomenudeo y territorio por parte de la pandilla 18 en la MS. Muy bien, lo dice bien claro usted, hay una disputa de territorios entre la 18 y la MS. Y los centros educativos son centros de venta de narcomenudeo. Eso es lo que han dado las diferentes investigaciones, pero también tenemos un problema que nos están reclutando lo que son los niños de 7º grado. Entonces, como Secretaría de Educación, nos reunimos con los entes... Antes de que me diga lo que ha hecho, porque va a tener oportunidad para hacerlo, obviamente, y lo vamos a evaluar aquí con el director del Instituto Central Vicente Cáceres y don José Guadalupe Ruelas, yo quiero que me ponga en blanco y negro y ante nuestros televidentes, ¿cuál es el problema? El problema son las drogas, narcomenudeo y que están reclutando a los diferentes jóvenes para extorsión y encarrilarlos en lo que son las pandillas, la integración en las pandillas. ¿Cómo opera eso? ¿Cómo es en el día a día en los centros educativos públicos eso? Los diferentes jóvenes buscan los más pequeños en vista de que es más difícil proceder contra ellos legalmente en vista de que son menores de edad. Porque recordemos que también se tenía que respetar el derecho humano a ellos porque Honduras es suscriptor de tratados internacionales como es la Convención de los Derechos del Niño y hay que darles un trato especial en vista de que son menores de edad. Entonces, para el crimen organizado se hace más fácil reclutar niños de 7º, 8º y 9º grado que son menores de edad, menores de 17 años. ¿Que son niños de qué edad? ¿De 12, 13, 14 años? Niños de 13, 14, 15 años. ¿Cómo los reclutan? ¿Llegan a los centros educativos? ¿Van a las casas? ¿En el trayecto de la casa al centro educativo? Ellos tienen su sistema, ellos tienen sus sistemas, tienen sus banderas de cuándo llega o no la policía y son ciertas situaciones que nosotros estamos recabando también para tener un mejor diagnóstico de todo esto. ¿Este es un reclutamiento forzoso, violento? ¿Cómo es en la realidad, en la práctica? Por lo general lo fuerzan a la mayoría, pero muchos de ellos también padecen lo que es la parte de la desintegración familiar y la migración de las personas. Entonces, por lo general los crían las madres de familia o las abuelas que no tienen donde mando sobre ellos, por falta de la parte paterna. Entonces, los menores, generalmente de 7º grado, me dice, o sea, de primer curso. Primer curso. Lo que conocemos popularmente como primer curso. ¿Son abordados por los pandilleros? Es correcto. ¿De una y otra mara? ¿De una y otra pandilla? ¿Para que vendan droga? Sí, no solo eso, sino que dentro del mismo centro educativo hay una disputa entre ellos mismos, entre ambos bandos. ¿En el interior del centro educativo hay pleito de la pandilla por la venta de drogas? Es correcto, pero, aclaro, ninguna situación de violencia se ha dado dentro de los centros educativos, en vista de las medidas de control que se han tomado. Sí, pero tomado esta semana. Ya días estamos trabajando en esto. Sí, yo sé que hace días, pero hasta esta semana están los militares ahí y no sé si cuánto tiempo va a durar eso. Pero es una medida que se ha tomado, peor sería que no se hiciera nada. Es correcto. Y lo cual es correcto. Pero el punto es cuánto tiempo va a durar esa medida, ya lo vamos a analizar más adelante. Usted es el director del Instituto Central Vicente Cáceres. Sí. Usted tiene en sus manos 7,000 alumnos. Correcto. De 6:50 de la mañana a 6:10 de la tarde. Exacto. ¿Es así? Así es. ¿Cómo es el día a día ahí con respecto a este tema que estamos abordando esta noche? Fíjese que yo le hablo por... Ábranos los ojos ante este problema. Le hablo por lo que es mi instituto, el Central Vicente Cáceres, y la realidad es que lo del narcomenudeo no es muy frecuente. Más bien el problema serio que tenemos dentro de la institución es las amenazas a muerte que reciben los alumnos. Y le estoy diciendo que en este año
los padres de familia han llevado casi a 13 alumnos y de los últimos años se los han llevado porque reciben amenazas a muerte, ¿verdad? Un momentito, cuando ellos se los han llevado, es que los han el padre de familia se lo lleva, solicita su traslado y a veces todo el hogar se traslada de una colonia para otra. Y entonces, claro, ellos se llevan sus hijos porque tienen que protegerlos, matricularlos en otros centros educativos. Les voy a contar la historia del año pasado, a finales de octubre. Tuvimos que graduar 5 alumnos de último año del Central Vicente Cáceres en sus casas. ¿Qué pasó? Que ya para graduarse en octubre no podían ir al colegio. Momento. 5 alumnos graduados. ¿Cuando me dice graduados de secundaria? Sí, graduados de peritos mercantiles, contadores públicos y 2 de bachillerato en ciencias y humanidades. 5 alumnos de Central Vicente Cáceres tuvieron que ser graduados en su casa. En su casa, porque ni ellos, ni sus familiares, ni su papá, ni su mamá podían salir de sus casas. No podían trasladarse de su casa al centro educativo. ¿Qué hicimos al final? Mandarle los exámenes a sus casas, mandarle el examen del himno a su casa, mandarle el examen del test y hasta el título lo fuimos a entregar a sus casas, porque estaban presos en sus casas, no podían salir de su casa de habitación al centro educativo. ¿Por qué? Porque estaban amenazados a muerte. ¿Por qué? Por X o Y razón. Generalmente sucede esto porque los obligan a hacer actos indebidos, o sea, a vender droga o quizás a golpear a otros jóvenes. Y cuando o a que le entreguen la casa. Correcto, entonces cuando se rehusan a eso, la amenaza viene directa y usted sabe que las amenazas a muerte no tienen rostro, porque no sabe quién la hace, pero la gente sí, el temor que tiene es que le van a empezar a hacer una masacre con toda su familia. Entonces ese fenómeno lo tuvimos el año pasado y este año, como le digo, ya a inicio de año, solo llevamos 2 meses de labor educativa en el centro educativo y ya tenemos 12 o 13 casos de padres de familia que se han llevado a sus alumnos. No son amenazas dentro de la institución, sino que fuera de la institución reciben las amenazas y el padre no le queda opción. La única opción es llevárselo, mandarlos para otra ciudad y, como le decía anteriormente, a veces trasladar todo su hogar a otra ciudad o a otra colonia de aquí del Distrito Central. La amenaza es: si no te metes a vender droga, ¿te matamos? Pues esa es una de las amenazas, pero recuerde que también tiene otro efecto de la extorsión, ¿verdad? Y algo que yo estaba realmente viendo ahora en la tele es lo de las barras. Anoche con el Partido Olímpico Octavo vieron 2 muertos, pero ese fenómeno que se da en el estadio se está trasladando a los centros educativos. Entonces, si tú eres ultra fiel o es del arribo, son enemigos a muerte. Entonces, ese fenómeno tenemos que también nosotros lidiar con él día a día. Y eso es, ahí no hay edad, porque los jovencitos ya desde 12, 13 años hasta 19, 20 años están metidos en eso y es un problema totalmente delicado. Antes de Semana Santa tuvimos que despachar 2 niños con sus padres porque le dieron una paliza también a un alumno. Entonces eso ha perjudicado grandemente lo que es la paz y la tranquilidad en los centros educativos. Estos 12, 13 alumnos que apenas, ¿cuándo comenzaron las clases? El 1 de febrero. Estamos a hoy... 2 meses. 2 meses, correcto. ¿Y ya se fueron de la escuela? Ya se fueron. Del Instituto Central Vicente Cáceres. Para otro centro. Y el fenómeno son... ¿De qué edades? Generalmente son de penúltimo y de último año. Pero el fenómeno no queda ahí, porque de otros colegios vienen al central también, que de allá los han despachado. O sea que el fenómeno no es de un centro educativo o de 3 centros educativos. El fenómeno es de todos los centros educativos. Lo que pasa es que el Central, el Saúl Zelaya, el Higuera son colegios reconocidos. Pero si usted se va al colegio, digamos, de Villanueva o de allá de Los Pinos, también están sitiados los centros. Chamelecón en San Pedro Sula. Ok, entonces están sitiados los centros educativos. Momento, ¿están sitiados los centros educativos? Sí, ¿Están sitiados por grupos organizados, ¿verdad? Que no andan en cosas buenas, sino lo que andan es delinquiendo y sembrando el terror en la población. Y estos 5 alumnos que me dice que los tuvieron que graduar en sus casas y estos 13 que se acaban de ir de la escuela en apenas 2 meses de este año, ¿son niños o son niñas? Generalmente anda en un 60% varones y un 40% niñas, pero sí de los 2 sexos. ¿Contaba usted el caso de una dramático de una familia que está siendo amenazada, particularmente pidiéndole que le entreguen a una hija? Sí, yo le he contado a esta cámara que... Momento, ojo con esto que va a contar el señor director del Instituto Central Vicente Cáceres.
que probablemente es una situación que él ha visto, que seguirá viendo y que se replica en muchos centros educativos en el país. Sí, el día viernes casualmente. ¿Este viernes? Este viernes que pasó casualmente a eso a las 3 de la tarde, una madre en llanto, ¿verdad? Inconsolable, y yo tuve que atenderla y tranquilizarla y preguntarle qué pasaba. Y no, me dice, profesor, yo me llevo a mi hija. ¿Pero por qué se la va a llevar? No, me dice, le voy a contar la historia. O sea, la hija de ella la llaman de la Penitenciaría Nacional, vía teléfono, no sé cómo consiguen los números, y que la niña se tiene que presentar a la Penitenciaría Nacional a visitar X personaje, ¿va? Pues la niña le contó a la mamá, vino la mamá, le quitó su celular y la mamá lo andaba. Al siguiente día dice que la llaman a ella y le dice, no, yo soy la mamá de Julana y tal. Ah, bueno, le dice, entonces usted ahora es la que va a traer esa niña aquí. Usted me la va a dejar aquí a la Penitenciaría Nacional, y si no lo hace, pues sus consecuencias va a tener. La madre me dice, ¿qué hago, profesor? Le digo, tome la mejor decisión, y creo que la decisión más sabia es que usted se lleve a su niña. No, me dice, pero es que el sueño de ella es graduarse en el Central. Sí, le digo, pero ponga un título del Central a la vida de su hija, no hay comparación. Y me dice, lo que más me duele es que yo tengo 20 años de vivir en la colonia que vivo y tengo que dejar abandonar mi casa y llevarme a mi familia y trasladarme a otro sitio, porque yo no voy a arriesgar toda mi familia porque la niña venga a este centro educativo. Y esta es una realidad, don José Guadalupe Ruelas, tanto en el Central, tanto en el tal barrio, tanto en tal colonia, aquí en Tegucigalpa, como en el resto de principales ciudades del país. Así es, Honduras es uno de los países donde ser niña o niño es más peligroso. Es un peligro ser niño o niña. Y eso es porque la estrategia de seguridad ha fracasado. Alrededor de 81 niños y niñas son ejecutados en las calles de Honduras todos los meses. 1 de cada 4 adolescentes está embarazada. 24 de cada 100 adolescentes embarazadas han sido embarazadas por abuso. Vivimos realmente dramáticas estadísticas. La estrategia de seguridad en el país ha fracasado porque se ha perdido control del territorio. Entonces los grupos de crimen organizado controlan los barrios, las cuadras, las colonias, y por eso tienen la capacidad de sitiar los colegios. Porque no es el Estado quien ejerce el control ahí. El Estado ha perdido ese control, y lo ha perdido porque tiene una estrategia de seguridad que es equivocada. Y todos estos operativos y todas estas capturas de extorsionadores que nos muestran a los medios de comunicación prácticamente todos los días, ¿en qué queda? Bueno, quedan desafortunadamente en una medida improvisada, porque no responden a la realidad. La estrategia de seguridad del país y la realidad del país no se encuentran. ¿Qué es lo que sucede en el país? Vivimos donde hay barrios y colonias que viven 800 personas, pero 10 pandilleros o 10 criminales tienen atemorizado a todo el mundo, porque cada familia enfrenta la violencia sola. ¿Y la policía llega ahí? Sí, pero llega a patrullar, y cuando pasa por ahí, la violencia sigue. Es decir, la gente se encuentra con la violencia salir de la puerta de su casa. Y la policía y los militares derraman belleza por las colonias y se van y vienen, pero no se quedan ahí. Pero es decir, no es posible que 15.550 militares o 12.800 policías, según los datos oficiales que nos han dado, puedan controlar todos estos territorios. Entonces la pregunta es, ¿cómo recuperar el control del territorio? ¿Cómo recuperar el control del barrio? Bueno, tenemos que partir de una cosa. No me diga la respuesta, vamos a un corte comercial. Esta noche aquí en el programa, interesantísimo el tema. A usted le llama la atención porque seguramente usted conoce gente que está pasando esta misma situación de la cual ha contado aquí el profesor Hernán Alonso Díaz Ponce, director del Instituto Central Vicente Cáceres, don José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, don Miguel Gómez, director departamental de Educación de Francisco Morazán. ¿Se han tomado medidas? Sí, se han tomado medidas. Tardías, lo vamos a analizar con ellos. Correctas o no correctas, lo vamos a analizar con ellos. La pregunta de esta noche, aquí en 3030, es: ¿la presencia militar devolverá la seguridad a los centros educativos públicos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Participe en las redes sociales del noticiero hoy mismo. Vamos a una pausa comercial en 3030. Cuando regresemos, un interesante reportaje con testimonios dramáticos de padres de familia que confirman lo que aquí ellos nos han dicho esta noche. Ya volvemos.
Don Hernán Alonso Díaz Ponce, director del Instituto Central Vicente Cáceres, nos ha dicho, el año pasado tuvimos que graduar en octubre 5 alumnos en su casa porque tenían temor de salir de su casa junto con sus padres. Estaban presos en su casa por amenazas de las pandillas. Exactamente. Nos ha contado que el viernes, es decir, hace 48 horas, una madre de familia llegó llorando a su oficina para pedirle que se llevaba a su hija porque la estaban solicitando desde la cárcel. Desde la Penitenciaría Nacional. Y que si no la llevaban, pues actuarían contra su familia, ¿verdad? Entonces son cuestiones delicadas que tampoco uno está preparado para enfrentar esas situaciones. Y don Miguel Gómez, director departamental de educación de Francisco Morazán, nos ha dicho esta noche que en los centros educativos, en muchos centros educativos, ya están disputándose el territorio y la venta de drogas en el centro educativo, las dos maras. ¿Así es? Es correcto. Y por eso la militarización. Por correcto. eso el envío de policías a estos lugares. ¿Cuántos centros educativos tiene bajo esa condición en este momento, con resguardo policial y militar? Tenemos aproximadamente 6 centros educativos. ¿Perdón? 6 centros educativos. 6. ¿Los 6 aquí en Francisco Morazán? 6 en Francisco Morazán, especialmente en las áreas urbanas marginales, que son el Gabriela Núñez, el Instituto Saúl Zelaya Jiménez, Central Vicente Cáceres, el Instituto Canán. En el caso del Central, nosotros, bueno, este año no hemos tenido al interno problemas así, y siempre hemos pedido de años vigilancia policial y militar, pero no dentro de la institución, sino que en el perímetro, porque el problema es en la mañana, en la entrada de los alumnos a las 6:50, en la mediodía de 12 a 1, que hay traslape de los que van saliendo, los van entrando, y sobre todo en las horas de la tarde, que ¿Por qué en el perímetro y no adentro? Porque hemos tenido algunas experiencias que no son muy agradables en ese sentido, entonces nosotros exigimos la presencia... ¿Cómo qué experiencias no agradables? Imagínese un policía, un militar en contacto con jóvenes, con niñas, a veces han tratado de quererlas enamorar. Entonces, para evitar esas situaciones, nosotros siempre hemos exigido que la policía y los militares deben estar en los alrededores del instituto. ¿Y estos que usted mencionaba, estos 6, están adentro o están en los alrededores, la policía y las Fuerzas Armadas? Depende de lo crítico del centro educativo. En lo que es el Saúl Zelaya Jiménez, ahorita están adentro. ¿Es el más crítico? Es el más crítico. ¿Por qué? Por la ubicación y por todos los fenómenos que se han dado, el desalojo de las familias, y también ellos quieren como implantar un tipo de terrorismo para amedrentar a las autoridades, pues, y que cerremos el centro o atemorizar a la misma población que está dentro del centro educativo. Pero aclaro que en el centro educativo, dentro del centro educativo no se ha dado ningún crimen. Don Miguel, ¿a qué se refiere con terrorismo es que quieren implementar, aplicar en ese centro, en el Saúl Zelaya? Es terror. Usted al amenazar, al hacer masacres, atemoriza a la población, y es lo que buscan estos grupos criminales, pero no lo podemos permitir. No lo podemos permitir, tenemos que tomar las acciones necesarias que las estamos tomando para evitar ¿Ese todas estas Saúl Zelaya está situaciones. en qué colonia, en qué barrio? Está en el barrio La Rosa, en el distrito 13. Lo que llamamos en nivel educativo es el distrito 13. Saúl Zelaya está en el barrio La Rosa. Es correcto, distrito 13. ¿Donde hubo una masacre el viernes? Es correcto, ahí están ubicados, el viernes y ayer. El viernes y ayer los distritos más críticos de la ciudad se ubican en lo que es la ciudad de Comayagüela, tanto como sea el distrito 8, el 9 y el distrito 13. La pregunta de esta noche aquí en 3030, ¿cree usted, considera usted, valora usted que la presencia militar devolverá la seguridad a los centros educativos públicos? ¿Sí o no y por qué? Estamos esperando sus comentarios, los vamos a leer aquí esta noche en el programa. Vamos a un corte comercial. Seguimos evaluando con don José Guadalupe Ruelas lo que él nos quería decir. La necesidad de una estrategia integral para enfrentar esta situación. Pero antes, después de la pausa comercial, vamos a mostrar un reportaje con unos testimonios que estoy seguro que usted se va a identificar con ellos, de padres de familia, y verá usted lo que están viviendo. Esta noche aquí en el programa, don Miguel Gómez es el director departamental de Educación de Francisco Morazán, don Hernán Alonso Díaz, director del Instituto Central Vicente Cáceres, don José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza. Aclaro que
solicité la presencia de un representante de las Fuerzas Armadas o de la policía y dijeron que no tenían autorización y que no tenían a quién enviar. Aclaración. Porque después no quiero que estés diciendo de que mire que no nos invitaron, que no sé qué, que el programa solo se fue de un lado. Se invitó para que estuvieran aquí y no quisieron participar o no pudieron. La cosa es que ella queda bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Muy bien. Usted me ha dicho que en estos 2 meses se han ido al menos 13 alumnos por amenazas. Así es. Se han trasladado junto con sus padres. Cambio de domicilio. Cambio de domicilio. Probablemente aquí en la ciudad o a otra ciudad. ¿Y qué me puede decir de los maestros? Bueno, también a la fecha de hoy ya tenemos 2 casos de 2 maestros que ya no están en la institución. Las autoridades han tomado la decisión de trasladarlos a otros centros educativos por su seguridad personal, ¿verdad? Porque también han sido amenazados por grupos organizados que tal vez el maestro, por querer poner disciplina o autoridad, o porque se les castiga alguna falta que cometieron, simplemente lo amenazan y lo intimidan. Y el maestro, como todo ser humano, pues está propenso a eso y busca la salida de que mejor lo trasladen a otro centro educativo, ¿no? ¿Estos maestros hablaron con usted? Sí, nosotros hemos hablado con ellos. ¿Y qué le expusieron ellos a usted? Pues el caso puntual fue el año pasado, después de la muerte de la niña Soad. En ese momento había un compañero consejero que virtió alguna expresión y tal vez algunos alumnos no sé, o gente de afuera de la institución lo escucharon y en función de eso lo amenazaron. Entonces las autoridades de la dirección departamental... ¿Lo amenazaron? Lo amenazaron a él a muerte. Entonces las autoridades, para protegerlo a él, pues ellos tienen sus medidas y lo trasladan a otro centro educativo, que no sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que está trasladado en otro centro educativo. 2. El año pasado 1 y ahorita actualmente tenemos otro caso de otro compañero que también anda en esos trámites, que ya no está en el centro educativo porque también siente temor y miedo de que le vaya a suceder algo a su integridad personal. ¿Cuál es la amenaza? ¿En qué consiste? ¿Por qué? No, la amenaza simplemente en el lenguaje que hablan estos grupos de que lo van a pelar, y esa palabra como que significa mucho, ¿no? Entonces, por protección también, y creo que amerita el caso, pues se toman las decisiones para protegerlo al compañero, ¿no? Don Miguel Gómez decía, en el instituto, ¿cuál es el que tiene más problemas? En Saúl Zelaya. En el Saúl Zelaya, usted decía, quieren intimidar, quieren aterrorizar, quieren aplicar medidas casi de terrorismo, dijo usted. Amenazas contundentes, amenazas contundentes. Ellos amedrentan a los profesores, incluso tenemos un profesor en lo que es el Saúl Zelaya Jiménez que lo amarraron, lo tuvieron amarrado 2 horas, y el día que llegamos nosotros para empezar a tomar las medidas correspondientes, que fue el lunes de esta semana, un muchacho viene y le volvía a recalcar a él, te tenés que portar bien. Entonces, ¿portarse bien qué es? ¿Pasarlos en clase? No, portarse bien, que no hable del delito que el muchacho cometió o la amenaza que hizo contra el maestro. Hasta este extremo hemos llegado. ¿A usted lo han anunciado de que en cualquier momento puede haber una masacre en el Central? Pues a inicios, creo que en el mes a finales de febrero, sí. ¿Ahora? Este año, sí, llegó ahí que sí podía haber un evento así como usted lo menciona, y claro, las alarmas se encienden de momento, ¿va? Y tomamos las medidas pertinentes, pues gracias al Señor no hubo nada y esperemos que... Pero pasan con ese temor permanente. El estrés es permanente tanto para los docentes, para los padres de familia, o ahora hay padres de familia que lo que han hecho es ir a dejar a su alumno al central y después al terminar la jornada irlo a traer. O se quedan en el centro educativo esperando que termine todas sus clases para llevarse a su alumno. O sea, esas medidas extremas las están tomando muchos padres de familia porque entienden que el problema es, el central tiene algún sistema de vigilancia que lo pagan los padres de familia y adentro del central es otra cosa. Nosotros tratamos de hacer que haya disciplina y todo eso, pero el problema es del portón del central hacia afuera, a trasladarse a su hogar, ahí solo el Señor los puede proteger. Porque la policía solo llega cuando hay algún evento especial o sucede algo, llega 1 o 2 días, pero después desaparece como el ave fénix, va y vuelve a regresar
y en el tiempo posterior, y eso nosotros no queremos. Nosotros queremos que haya patrullajes permanentes en ese sector del perímetro. Ahora, deberíamos de entender, es razonable decir que la policía no puede estar en todos lados y en todos los centros educativos y estar permanentemente afuera de todos los centros educativos públicos del país. ¿Es razonable, es entendible decir eso? Lo que pasa es que solo hay 12.000 policías para todo el país. Entonces, o sea, debemos comprender eso, que eso así es, y que no solo ocurre aquí en Honduras, sino que en todos lados es igual. No es sostenible. Entonces, pero uno se da cuenta que el problema no es el número, el problema es la estrategia. Entonces, en la medida que no empecemos nosotros como sociedad y como Estado a darnos cuenta que no estamos haciendo bien las cosas, no vamos a poder cambiar. Es necesario pasar de una estrategia militarista de seguridad a una estrategia de seguridad humana con recuperación pacífica del territorio. Ya hay otros países que lo han hecho y les ha resultado con éxito. La seguridad no es un problema solo de policías. La seguridad es una tarea que todos tenemos que realizar. Usted decía, en un barrio de tantas personas, tantos pandilleros tienen sitiado esa colonia o ese barrio. Dígame los datos de nuevo. En barrios, digamos, donde viven 800 personas, hay 10 pandilleros que tienen a toda la gente amedrentada. Pero es porque cada familia tiene que enfrentar la violencia sola. Cada familia se tiene que enfrentar con los 10 delincuentes sola. ¿Cuántos pandilleros hay a nivel nacional? Bueno, según los últimos datos del último estudio que realizó UNICEF y el Programa Nacional de Prevención y Reinserción Social, en Honduras hay menos de 5.000 pandilleros. Contrastantemente, hay 12.000 policías, 15.000 militares y 120.000 guardias de seguridad privada. Y ahí empieza un primer problema, porque los policías y militares que tienen la función pública de cuidarnos son también, algunos retirados y otros activos, los dueños de las empresas de seguridad privada. Ahí claramente hay un conflicto de interés empresarial. Pero pasando de eso, el tema no está en cuántos son, sino qué hacen. ¿Se imagina usted que un policía, en lugar de estar en una posta, o en lugar de estar patrullando y exponiendo su vida, porque también la expone, esos policías que también son artistas, que también son poetas, que también escriben, se reunieran con la comunidad y junto con los padres y madres de familia, con los líderes de patronatos, con los líderes religiosos de esas comunidades, con los maestros, las enfermeras y ayudados de pedagogos, de artistas, de deportistas, de comunicadores, pudieran hacer mapas de su barrio y vieran cuáles son los lugares más peligrosos, más riesgosos, y diseñaran actividades de recuperación colectiva de esos territorios. Es decir, que el espacio, en lugar de que estuviera solo, que las calles, en lugar de que estuvieran solas, estuvieran realmente recuperadas por la población con actividades culturales, artísticas, deportivas, tendríamos mejores resultados. ¿Le suena a usted ese tipo de estrategia para enfrentar esta situación? Nosotros ya tenemos programas de prevención, como ser lo que son las recreovías, que es para los niños más pequeños, son como recuperar los juegos antiguos y tratar de mantenerlos ocupados. Y también lo que son lo que es los gobiernos estudiantiles. Esto lo tenemos a nivel nacional, como una forma de mantener ocupados a los menores para que no ingresen este tipo de organizaciones criminales. Es un bonito ejemplo las recreovías, sin embargo enajenan a la población. Es decir, en lugar de llevar, por ejemplo, el fútbol a la calle del barrio, llevan a los niños a un partido de fútbol fuera y luego regresan a su realidad. Lo que nosotros planteamos es que sería mucho más barato, más eficiente y más efectivo reestructurar y reconstruir el tejido social de las comunidades. Pero ¿qué es lo que sucede? Los mensajes son distintos. Los mensajes que vienen son, si a usted lo van a asaltar, no haga nada, enciérrese en su casa. En lugar de decirle, antes de que lo asalten, antes de que tenga que cerrarse su casa, hable con sus vecinos, póngase de acuerdo con sus líderes comunitarios, establezca una estrategia de recuperación del territorio. Entonces, estamos en una estrategia... Pero la gente tiene miedo. Tiene miedo, porque eso es lo que nos venden. Y tenemos, pero es que no es que tenemos, venden, sino y que tenemos razón, y tenemos razón, lo decía, exactamente. Y tenemos razón de tener miedo. 10 personas tienen atemorizado un barrio de 800 Entonces personas. La pregunta es, ¿cómo superar el miedo? Es recuperando los espacios, dándonos cuenta de que si 800 personas salimos a la calle a recuperar la calle, 10 no van a poder con nosotros. Y que si la fuerza pública custodia nuestras actividades, profe, ¿lo veo bien no van a usted poder así? hacer. Pues puede hacer una salida, pero fíjese que el otro fenómeno es, y que es una realidad también, que estos grupos utilizan los más vulnerables. Y cuando le digo los más vulnerables, es aquel niño que no tiene papá ni mamá aquí en Honduras. O sea, el papá está en los Estados Unidos y la mamá anda por España. Y no vive ni con la tía ni con nadie, sino que vive con una persona que es responsable de él
pero que no tiene nada que ver con él. Entonces, ese es otro fenómeno que se da. Ya, por ejemplo, en el Central dijimos, ya no vamos a celebrar ni el Día del Padre ni el Día de la Madre, ahora vamos a celebrar el Día de la Familia. Es un motivo de sufrimiento. Sí, porque ya esos hogares desintegrados, un niño que no tiene el calor de su padre ni de su madre, es presa fácil del crimen organizado, de las pandillas y todo eso. Entonces, ahí es un problema que hay que atacar. Cuando se habla en narcomenudeo, don Miguel Gómez, se habla de cocaína, de marihuana. ¿Qué es el narcomenudeo? De todo tipo de droga. Yo quiero hacer una acotación. Perdón, solo la pregunta. ¿Usted tiene esa información? Lo más frecuente, sí, la he visto cuando la vamos a decomisar en los centros educativos. ¿Qué decomisan? Decomisamos marihuana, cocaína y crack, son las drogas más comunes. ¿Y las están consumiendo quiénes? Los jóvenes de las escuelas. ¿Quiénes las están vendiendo? Ahí sí no podría dar un... Los mismos jóvenes en las escuelas. Los mismos jóvenes en escuelas, y la vez pasada me comentaba con el profesor Hernán de que ya no decomisan carruquitos, sino que ya decomisan libras completas. Entonces ha habido un aumento del narcomenudeo. Y desde el punto de vista de los menores que se dedican a esto, ¿es razonable el narcomenudeo? Yo quiero hacer esa acotación, es decir, ¿cómo llega la droga a manos de los jóvenes? ¿Cómo llega a manos? Y estamos muy preocupados de que el crimen organizado ha reclutado niños. La cosa es que no nos hemos preocupado de que también ha reclutado policías, militares, empresarios y políticos. Y lo hemos visto en los medios de comunicación, gente extraditada, gente en juicios. Entonces, lo que ha sucedido es que el crimen organizado ha corrompido la estructura política, oficial y empresarial del país. Y de esa manera tienen vía libre para llegar a los barrios y colonias. Así es como llega la droga después a los jóvenes, porque antes ha llegado a otros estamentos. Y eso no es una cosa que yo invento, podríamos dar cifras y datos y lo hemos visto en los medios de comunicación. Hasta que nosotros no nos demos cuenta que primero tenemos que sanar la cabeza para que sane el cuerpo, vamos a poder darle una solución. Mientras sigamos pensando que el problema está solo en que el joven está vendiendo o consumiendo, que es un problema, hay que solucionarlo, pero no querramos asimilar que esa droga antes llegó a unos niveles superiores de adultos, no vamos a poder solucionar el problema. ¿Cuántos alumnos que pasan de primaria continúan en la secundaria? Solo 35 según datos oficiales. ¿35 es decir, de cuánto? ¿De 100? De cada 100. De cada 100. De cada 100 niños que se gradúan de primaria, solo 35 continúan en secundaria. Esos son los datos oficiales. Lo que significa es que... ¿Esos son los datos oficiales? No son los datos oficiales. ¿Cuál es el dato oficial que usted tiene? En realidad disminuye. Tenemos 126,000 jóvenes matriculados. O sea, sí disminuye. Disminuye. Pero no tanto como lo manifiesta don José Guadalupe Ruelas. ¿Cuántos no tenemos matriculados? Tenemos matriculados en todo el departamento 352,000. ¿Cuántos no tenemos matriculados? Matriculados. ¿Cuántos no tenemos matriculados? O sea, lo que le estoy diciendo es que según la Secretaría de Educación, en un estudio que hizo con la UNESCO el año pasado y que fue presentado en el Congreso en el mes de febrero, solo 35 de cada 100 niños continúan su educación secundaria, porque no hay todavía capacidad de cobertura. ¿Y qué pasa con los otros 65? Eso es importante, es decir, estamos acostumbrados a ver a los jóvenes que van al colegio, pero no estamos acostumbrados a ver a los que no van, que se quedan víctimas de las pandillas, de la droga, de la violencia. Y este debe ser un esfuerzo de todos, de padres, madres. Ahí donde va de nuevo la pregunta que yo le hacía. A esos 65 que no continúan en la escuela, en la secundaria, que no consiguen trabajo, que probablemente vienen de padres y madres que están fuera del país, como lo planteaba el profesor. Que se embarazan adolescentes. ¿Es racional desde el punto de vista de ellos meterse al narcomenudeo? Es que no les queda otra alternativa. Ahí está. No les queda alternativa porque ante la vulnerabilidad que tienen y las amenazas que sufren, no pueden sino o colaborar o migrar. Es por eso que tenemos en Honduras tan altos niveles de desplazamiento interno por violencia y también de migración internacional. Ojo, que con esto no queremos pretender que estamos justificando. ¿No? Pero es una realidad. Tenemos que tener el problema para poder solucionarlo. Claro. Lo que quiero decir es que Honduras tiene la capacidad presupuestaria para darle educación secundaria al 100%. Es decir, si hemos sido capaces de gastar, según como dice Inside Crime, $600 millones en seguridad privada y $200 millones en extorsión, es decir, $800 millones en temas de seguridad que no ha funcionado, si invirtiésemos eso en educación, tendríamos recursos para darle educación a todas y todos los adolescentes. Y eso evidentemente cambiaría cosas estructurales en el país. Y la cosa, como decía también don Miguel Gómez, es que el crimen organizado busca a los menores de edad porque son detenidos, cuando son detenidos, pero más tardan en capturarlos que dejarlos en libertad. Eso es un mito. No, el tema no es la edad punible.
Y eso es importante que usted le pregunte. Mire, al delincuente no le importa lo que le pase al niño. No es que el delincuente dice, ay, es mejor a él para que no le lleven a la cárcel. No, no es eso. Lo que pasa es que como es niño... Tenemos entendido, perdone si tal vez es que estamos equivocados en este asunto y que usted que está en esa labor lo puede explicar mejor. Es decir, que buscan a estos menores de 13, 14, 15, 16, 17 años para que vendan droga, porque saben que si los capturan no les pueden hacer nada. Mire, la experiencia lo más que pueden hacer es llevarlos a Renaciendo y de ahí ya sabemos todo lo que pasa. La experiencia que hemos tenido en los testimonios de padres y madres de familia es esta. Es decir, si a mí me amenazan, me da miedo, pero si amenazan a un hijo mío, yo me aterrorizo. Entonces, cuando el crimen organizado busca a los niños y a las niñas para este tipo de labores, es para sembrar el terror. Es por eso que ejecutan niños, porque siembran terror, y el terror inmoviliza, y el terror hace que estemos más dispuestos a colaborar con quien nos aterroriza. Entonces, los niños son vulnerables porque no pueden defenderse, las niñas son vulnerables porque no pueden defenderse. A los criminales no les importa. Si ¿sabe cuántos niños y niñas están privados de libertad en el país? Menos de 400. Hay 17,000 personas adultas privadas de libertad, 68% están hacinadas. Y solo hay menos de 400 niños y niñas. Y aún así, vemos los desórdenes que se dan. Es decir, este señor tiene a su cargo 7,000 niños y niñas. Y no se dan los desórdenes que se dan en Renaciendo. Pero quiero hacer una aclaración yo al respecto, con lo que él dice. Él manifiesta de que no hay cobertura o hay deserción escolar. Nosotros, como Secretaría de Educación, tenemos cobertura en lo que es nuestro departamento, en los 28 municipios y en los 15 distritos. Me está hablando de Francisco Morazán. Francisco Morazán. Nosotros tenemos cobertura, incluso ahorita a nivel de todos los departamentos, completamos lo que son los diferentes centros de educación básica para evitar que los muchachos desertaran. ¿Qué es un centro de educación básica? Cuando termina el niño lo que es el sexto grado, un centro va a séptimo, efectivamente. Pero recuerde que en educación básica es de primero a sexto, entonces luego el niño tiene que emigrar a un instituto de educación media, pero para crear un instituto de educación media se necesita más presupuesto y más cobertura. Entonces, ¿qué hacemos? 6 millones de lempiras recauda la tasa de seguridad cada día. Eso bastaría para hacer un colegio cada día. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que hacemos, aperturamos los centros de educación básica para ver una mayor cobertura, que se extiende a lo que es, al que nosotros llamamos tercer ciclo, que es séptimo, octavo y noveno. Sí, pero es que el problema, lo que dije es cierto, el 65% no llega y el 35% que llega no tiene las condiciones necesarias en los centros educativos. Pero recuerde usted que la cobertura se da y se apoya en todo. Sí, y problema de recursos humanos no tenemos. No, es que el problema no es de recursos humanos, el problema es de recursos, por ejemplo, didácticos. O sea, los colegios, yo aquí lo voy a recalcar, por ejemplo, el Central Vicente Cáceres, que es el colegio más grande, imagine un colegio con 30 computadoras para 7,000 alumnos. Saque la relación computadora-alumno. Tenemos un internet de 3 megas que no da abasto para la capacidad que tiene el Central. Entonces, de nada sirve que le demos cobertura al niño si lo tenemos ahí y no tenemos las condiciones necesarias para que este niño desarrolle todas sus potencialidades. Vamos a un corte comercial en el programa. La pregunta de esta noche y algunos comentarios de nuestros amables televidentes. ¿La presencia militar devolverá la seguridad a los centros educativos públicos del país? ¿Sí o no? ¿Por qué? Tal vez en el centro educativo, pero a los que buscan son a los alumnos y no hay un militar por cada alumno para que llegue bien. No, los militares en las calles no significan precisamente seguridad. La militarización de la seguridad ciudadana es un enfoque reactivo y equivocado a la realidad y la conflictividad social, dice Denis Arita, la policía no tiene gente capacitada para estos temas. Desapareció la DNIC, que ellos sí saben. Y hay más comentarios de Carlos Zavala, de Marlene Moore, Suyapa Vargas, Yamilet Valladares. Gracias a todos por sus comentarios. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, el reportaje que les he prometido con testimonios dramáticos de lo que están viviendo en estos centros educativos.
Claudia Almendares del noticiero Hoy Mismo ha preparado el siguiente reportaje esta noche sobre la situación que estamos discutiendo aquí en 3030. En las paredes del Instituto Saúl Zelaya Jiménez se identifican algunas agrupaciones que mantienen una lucha al interno de este centro, lucha por la que este colegio fue militarizado desde el pasado lunes. Lo que se ha identificado ha sido narcomenudeo y lucha interna entre pandillas. ¿Entre quiénes? Entre lo que es la pandilla MS y la pandilla 18. ¿Los alumnos que están dentro de los centros o hay personas que los están reclutando desde afuera? Hay personas externas e internas, entonces eso es lo que se intenta investigar y esperando tener los mejores resultados. La situación data ya de varios años atrás. Antes de Semana Santa había ocurrido el problema, ¿verdad?, del maestro que fue amarrado, ¿verdad? ¿Quién lo amarró y por qué? Bueno, yo no sé qué, yo no puedo decir quién, simplemente 3 individuos, ¿verdad?, que entraron a la institución a las 6:10, 6:20 de la mañana. Ellos estaban ya dentro del colegio y cuando el profesor, que es uno de los profesores que viene temprano siempre, llegó y ya estaban ellos ahí, y entonces ocurrió el hecho, ¿no? Supuestamente para sacar la información sobre la residencia de 2 alumnos que ellos andaban persiguiendo. Aquí no solo han atado a maestros, también los han amenazado a muerte. Llegaron 3 muchachos ahí a mi aula a pedir un favor sobre otro alumno que tengo yo ahí, ¿verdad? Y prácticamente me exigieron ellos, ¿verdad? Me amenazaron de que si no hacía yo lo que ellos querían, entonces ya sabía lo que me iba a pasar. ¿Y exactamente qué fue lo que le pedían? Bueno, me pidieron que le hiciera una prueba a uno de mis alumnos, ¿verdad? Allí en ese momento y delante de ellos, ¿verdad? ¿Cómo prueba para pasar? Una prueba, pues, que yo no se las había hecho, pero que ya le había dicho al alumno que era lo que tenía que traer para que yo le pudiera hacer la prueba. Entonces, al momentito, pues, vinieron los 3 allí con el muchacho y me exigieron eso. ¿Con armas? ¿Con amenazas? Bueno, no, su amenaza sí, pero no armas no les vi yo a ellos. ¿Qué le dijeron si no le hacía la prueba? Bueno, me dijeron que ya sabía lo que me esperaba a mí, ¿verdad? Otros han sido víctimas de aquellos que venden droga vestidos con el uniforme del instituto. Andaban ofreciéndoles, me imagino yo que droga, porque a uno de ellos le dijeron, vaya, pasame el dinero rápido. Y entonces, cuando yo di la vuelta, andaban con una gorras, eran 3 personas, andaban con una gorra. Entonces yo le dije que por lo menos se quitaran las gorras si querían escuchar la clase, que se sentaran tranquilos porque yo necesitaba pues adelantar algunos temas con los alumnos. Y entonces la verdad me dice es que ¿vos quién sos? Me dice. Yo el profesor de la clase, le digo, si no me vas a respetar, entonces mejor salite, le dije, por favor. Entonces cuando yo tuve que tomar algunas acciones cuando yo hablarle a los consejeros, cuando miré que se salieron, entonces yo regresé al aula y me dijeron, la verdad es que te vamos a matar. Y entonces llamaron en el fondo por el muro que estaban otros muchachos ahí, los llamaron, ya ahí eran 6, entonces regresaron ahí al aula y me decían, entonces sí, no hay que esperarlo fuera porque lo vamos a pelar. El pánico se apoderó también de los alumnos. Nosotros nos sentíamos muy atemorizados. ¿Por qué? Porque, hay mucha violencia y también muchos alumnos que también están involucrados en más. La situación es tal en este centro educativo que hasta algunas madres de familia han decidido regresar al colegio, pero no a estudiar, sino a cuidar de sus hijos. Con la situación como estamos pasando aquí en el Saúl Zelaya, estar diariamente aquí, constantemente en el colegio, viendo a su alumno, ¿verdad? Y cooperando también con los demás padres del curso, a estar pendiente de los demás alumnos, que ellos estén
siempre en clase, que no se salgan de clase y estar constantemente aquí porque la situación está bien delicada y el director nos ha dicho, cooperen, si pueden estar dentro del colegio cuidando a sus niños, háganlo. ¿Usted está cuidando todo el día a su hijo acá? Todo el día. Solo me retiro un rato a darme el baño y luego regreso otra vez para el colegio. Me estoy todo el día, bueno, incluso ya son las 12, él ya salió y luego recojo a la niña y nos vamos. Pero estoy todo el día en el colegio. Cuidando a su hijo y a su hija. Cuidándolos porque usted sabe que en un cerrar de ojo puede pasar miles de cosas, entonces ya uno pues agarra a su hijo y se retira. Las amenazas han obligado a alumnos a emigrar de la institución con apenas 2 meses de iniciado el año escolar. Sí, se nos han ido alrededor de unos 9, 10 alumnos y alumnas. Precisamente ayer se nos fueron 3 alumnos de automotriz porque fueron golpeados el martes por la tarde al salir de la institución. Entonces sus padres vinieron a sacar su traslado. ¿Golpeados por quién? ¿No había presencia entonces militar y policial? En la tarde, pero fuera del colegio. ¿Cerca de sus casas? Fuera del colegio, al salir ahí, por ahí cerca del colegio. Según autoridades, la infraestructura del centro no ayuda para evitar la filtración de extraños o de los mismos alumnos que infringen las reglas. Uno de los principales problemas que presentan en este centro educativo Saúl Zelaya Jiménez, según las autoridades, es este muro, porque es tan bajo, entonces algunos alumnos o algunas personas que son ajenas al instituto ingresan para realizar actos indebidos. Los alumnos se drogaban, a veces hacían cosas, a veces personas de otros lados se metían por los muros del colegio. Pero el Saúl Zelaya no es el único. Autoridades de educación han detectado en la capital un total de 5 centros educativos con el mismo patrón y ya cuentan algunos con presencia policial y militar. Tenemos la presencia militar en los centros educativos como el Saúl Zelaya, que es de conocimiento de todos. En el Viborán tenemos presencia de la policía militar y en el perímetro, lo que es todo el perímetro del Instituto Central Vicente Cáceres. ¿Cuántos institutos han identificado ustedes que los alumnos o hay presencia de pandilleros dentro de la institución y además que hay venta de drogas? Hay varios centros educativos que a través del ente de investigación, el responsable de esto está dando esta información. Hasta ahorita tenemos nosotros 5 centros educativos donde estamos un poco más de presencia, que son, aparte de estos centros educativos, el Gabriela Núñez, el Canán, y los 3 otros centros educativos que mencioné anteriormente. Son los que más incidencia o más información se ha recabado sobre presencia de muchachos que tienen de conducta diferente a los demás. En el Instituto Central Vicente Cáceres, la migración de alumnos también está presente. Las repercusiones que tenemos es la decisión que han tomado muchos padres de llevarse sus jóvenes estudiantes, sus alumnos o alumnas, puesto que han sido amenazadas. Amenazas, una es a tratar de vender droga, otra amenazas a que hagan cosas indebidas, cuestiones de indisciplina, y la otra es que reciben amenazas a muerte. Entonces los padres toman la decisión de llevárselos para matricular a otro centro educativo. ¿Cuántos alumnos? En este caso tenemos puntualmente 12 alumnos que se han ido y tenemos el caso de 8 alumnos que hemos tomado la decisión conjuntamente con los padres de familia, porque ahora no se maneja la figura de expulsión, que se los han llevado para otros centros educativos porque los hemos encontrado cometiendo actos ilegales, como ser en posesión ilegal de marihuana, que es lo más común que se da, o tal vez golpeando a otros jóvenes. Entonces esos alumnos se les ha dado un traslado disciplinario. Con la presencia de las autoridades de seguridad en algunos de los centros, las aguas han vuelto por el momento a la calma. Por los momentos esta semana que ha pasado todo el problema, han estado ellos pendientes, han estado constantemente, patrullajes, los PMs han estado día y noche. ¿Se sienten ustedes más seguros? Un poco, sí, tenemos temor, pero nos sentimos un poco seguros, porque usted sabe que en cualquier momento, estén o no estén ellos, puede pasar algo tal vez más grande. Pues bien, porque ahora la policía a cada alumno le revisa sus cuadernos a ver si andan cualquier tipo de otra cosa. ¿Se sienten mejor ustedes con la policía acá? Sí. ¿Quiere que sea permanente? Sí, si no cambia, pues sí, porque para que esto siga hasta que cambie. El mismo llamado realizan autoridades del Instituto Central Vicente Cáceres, pues hasta el viernes anterior los cuerpos de seguridad no se habían hecho presente. Este es un informe de Claudia Almendares para 3030.
Gracias, Claudia. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. Muchas gracias a don Miguel Gómez, director departamental de Educación de Francisco Morazán, a don Hernán Díaz, director del Instituto Central Vicente Cáceres, y a don José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, por haber estado esta noche con nosotros. Continuaremos discutiendo este tema más adelante. Gracias a usted por su atención, no hay tiempo para más. Buenas noches y que estén bien.